Bienvenidos a Tras la Línea. Les saluda Elizabeth Herrera. Quiero presentarles a mi esposo y director de este programa, el pastor Luis Herrera. Hola, pastor, ¿cómo estás? Hola, Elizabeth, ¿cómo estás? Estamos muy emocionados en esta noche de poder estar llegando hasta el seno de tu hogar a través de este programa. Este es un programa que Dios había puesto en nuestro corazón desde hace mucho tiempo y había un palpitar dentro de nosotros respecto a lo que Dios había puesto y lo que queríamos transmitir. Así que yo estoy muy emocionado, sé que tú también, porque ahora es el gran inicio, así es que esperamos que este tiempo sea de bendición para las familias. Amén. Estamos emocionados, dando gloria a Dios, porque este era un proyecto que Dios había puesto en tu corazón hace más de 2 años y ahora podemos llegar hasta sus hogares. Amén. Y transmitir lo que Dios tiene para sus vidas. Este programa tiene como propósito desafiar a cada creyente a ponernos en nuestra posición para hacer avanzar el reino de Dios. Y pastor, en el video de introducción se nos habla de una generación de experiencia y conocimiento, pero ¿a qué te refieres con esa descripción? Sí, Elizabeth, la experiencia y el conocimiento son 2 aspectos que Dios me mostró en el desarrollo de mi vida cristiana. Porque en primer lugar el conocimiento es importante porque es lo que a nosotros nos da el criterio, es lo que nos permite mostrarnos las razones, los argumentos sobre las cosas que creemos y por lo cual nos movemos. Quiero hacer referencia a algunas porciones de la Escritura que hablan acerca de la necesidad que tenemos de llenarnos de conocimiento. En Josué capítulo 1, versículos 6 al 9, nos habla acerca del conocimiento como un medio de éxito para alcanzar propósitos. Dice la palabra del Señor, hablándole el Señor a Josué, quien era el líder que estaba tomando posesión de ese cargo de liderazgo ante el pueblo de Israel, dado que Moisés lideró a Israel a través del desierto, pero no entró a la tierra prometida. Ahora a Josué se le estaba transmitiendo esa responsabilidad de poder llevar al pueblo de Israel a que entrara a la tierra prometida. Pero es interesante lo que Dios le dice aquí a Josué. Le dice, sé fuerte y valiente, porque tú harás que este pueblo herede la tierra que les prometí a sus antepasados. Solo te pido que tengas mucho valor y firmeza para obedecer toda la ley que mi siervo Moisés te ordenó. No te apartes de ella para nada. Solo así tendrás éxito donde quiera que vayas. Recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito. Así prosperarás y tendrás éxito. Ya te lo he ordenado, sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. ¿De qué nos está hablando aquí la palabra de Dios, Elizabeth? Nos está hablando de la preeminencia de que nosotros conozcamos la palabra de Dios. A Josué se le dio una misión, llevar al pueblo que entrara a la tierra prometida. Así como nosotros ahora tenemos un propósito, que es el poder llegar a nuestra tierra prometida, que es la tierra, que es la patria celestial. Entonces nosotros acá en la tierra estamos como peregrinos, por tanto estamos en un proceso mediante el cual vamos caminando como peregrinos, pero hacia un propósito definido. Entonces, así como Josué tuvo éxito, porque eso es lo que le está diciendo acá, que el conocimiento de la ley y de lo que Dios le había ordenado a Moisés
de ese conocimiento del cual Josué tenía que estar meditando de día y de noche, dependía que él tuviera éxito en su campaña de poder llevar al pueblo de Israel a la tierra prometida. Así las cosas, Elizabeth. Entonces, el conocimiento se vuelve un elemento esencial, un elemento fundamental para que nosotros tengamos éxito en el alcance de nuestros propósitos. Pero no solamente ahí. Hablando del conocimiento, Elizabeth, nosotros podemos pasar toda una noche hablando acerca de los argumentos bíblicos que la palabra de Dios nos da para que nosotros podamos conocer la voluntad de Dios respecto a la necesidad del conocimiento que debemos de tener. Pero yo he tomado solamente algunos elementos para que tú y yo tengamos conciencia de la importancia que Dios le da a este elemento del conocimiento. Dice Proverbios 18:15, el corazón prudente adquiere conocimiento. Los oídos de los sabios procuran hallarlo. Aquí se nos está hablando al conocimiento como un medio de sabiduría. Porque si hay algo, Elizabeth, que nosotros necesitamos, sobre todo en esos tiempos peligrosos, tú sabes, ahora estamos viviendo en medio de una pandemia, estamos viviendo en medio de un ambiente político inestable a nivel mundial, se oyen vientos de guerra, en fin, hay un montón de situaciones que a nosotros nos llevan a un punto a definirnos respecto a cuál va a ser nuestra posición en medio de estos tiempos difíciles. Y es ahí donde cobra valor el conocimiento que nosotros tengamos de la palabra de Dios. Aquí dice, el corazón prudente, es decir, aquel que camina con prudencia, va a adquirir conocimiento. Pero hay otro elemento que quiero destacar y es como medio para vencer las tentaciones. Dice Mateo 4:3, el tentador se acercó y le propuso, si eres el Hijo de Dios, ordena a estas piedras que se conviertan en pan. Tú sabes, Elizabeth, que aquí está hablando de aquella porción donde se habla acerca de la vida de Jesús y que Jesús fue llevado por el Espíritu Santo al desierto. Y estando ahí en el desierto, él fue tentado. Entonces, es bien interesante la manera como Jesús lidió o cómo Jesús respondió a esa tentación. Entonces Jesús dice aquí el versículo 4, respondió, escrito está. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Entonces, aquí nosotros estamos viendo que el conocimiento de la palabra, porque no estamos hablando de un conocimiento de la sabiduría común. Está hablando aquí de un conocimiento de lo que Dios ha revelado como su palabra. Entonces aquí nos está hablando acerca de esa importancia de cómo el conocimiento es un medio para vencer las tentaciones. Pero hay todavía un elemento más que quiero comunicar, y es que Hebreos 4:12 nos hace referencia al conocimiento como un medio de poder y de transformación. Dice acá Hebreos 4:12, ciertamente la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta lo más profundo del alma y el espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. En otras palabras, lo que la palabra del Señor nos está diciendo aquí es que el mensaje de Dios, la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Para qué? Para que tú y yo tengamos una vida conforme a la voluntad de Dios, para que podamos sobreponernos a las circunstancias difíciles y para que podamos alcanzar los propósitos por el cual Dios ha establecido su palabra. Yerra mucho aquel que busca el conocimiento solo para conocer, solo para saber. Por eso es, Elizabeth, ¿y tú qué piensas de eso? ¿Por qué algunas iglesias o por qué algunos cristianos se van por la línea de estudiar mucho en universidades,
de leer muchos libros y se llenan de mucho conocimiento, pero al final en su vida práctica, y de ahí te voy a hablar de del segundo componente, pero me gustaría escuchar tu opinión respecto a qué pasa si nosotros nos vamos solamente por el lado del conocimiento. ¿Qué piensas tú? Sí, yo creo que es un error, porque prácticamente cuando tú crees que vas a encontrar en simplemente llenar tu mente de conocimientos sin la revelación que el Espíritu Santo trae a través de las experiencias, tu vida no va a ser igual, tu vida no va a producir los frutos que Dios realmente quiere hacer en tu vida. Y eso para mí significa, lo que tú me has estado hablando, significa tener un equilibrio entre ambos elementos. Dios llama al cristiano a poder ser obediente a lo que dice la palabra de Dios. Y aunque todos quizás estamos conscientes de que debemos ser obedientes a esa palabra, ¿cómo tú definirías o cómo tú explicarías a los que nos están viendo en qué términos es que deberíamos de ser obedientes? Elizabeth, pero antes de contestarte la pregunta quisiera hacerte referencia al segundo componente, porque estamos hablando, a mí me gusta utilizar una figura para comprender esto. Piensa tú en un avión que tiene 2 alas. Un avión, para poder estabilizar su vuelo, necesita 2 alas. Exacto. Tiene un fuselaje, ¿verdad? Que es la parte central. Pero yo pondría a un ala al conocimiento. Pero un avión que solamente tiene un ala se desploma. No puede volar. No puede permanecer en esa actitud de vuelo. Entonces, si el fuselaje tiene un ala que ya definimos como el conocimiento, hace falta la otra ala, y es a la cual yo le llamo experiencia. Cuando el avión puede estabilizar su vuelo a través de que tiene sus 2 alas, eso en la figura que estoy tratando de transmitir es que nosotros como cristianos somos como ese avión, que necesitamos por un lado el conocimiento, pero por otro lado necesitamos la experiencia. Y todo eso bajo un solo fuselaje, que algunos se equivocan porque dicen, el centro de todo es la doctrina. Eso no estoy de acuerdo, porque hablar de eso significaría que yo obligaría a los demás a que piensen como yo pienso, cuando la Biblia lo que nos habla es que realmente el centro de todo es el amor. Entonces, la vida del cristiano, para poder alzar vuelo, necesita el conocimiento, necesita la experiencia, pero todo esto en una médula central, en un fuselaje central, que es el amor. Ya vamos a hablar un poco de eso más adelante. Pero me hace falta hablarte acerca de la segunda ala, o el segundo componente, que es la experiencia. Jesús estuvo consciente de este elemento. Jesús, tú sabrás, Elizabeth, de que Él escogió discípulos. Tenía el grupo de los discípulos, pero además de eso tenía otros grupos, se habla del grupo de los 70, tú recordarás. Entonces, y a cada uno de ellos invirtió tiempo en formarlos. Y les hablaba a través de parábolas, les hablaba a través de discursos. Pero es bien interesante, Elizabeth, de que Jesús no solamente transmitió conocimientos a ellos. Si tú recordarás el llamado que le hizo a los 12, no fue vengan que le voy a dar clases. Les dijo, sígueme. ¿Por qué les dijo Jesús eso? Porque lo que Jesús quería era modelar un estilo de vida. Un estilo de vida que pudiera transmitir no solamente conocimiento, sino que pudiera transmitir vivencias. En la vida diaria. Vivencias en lo cotidiano, en los desafíos cotidianos. Entonces, así Jesús andaba con sus discípulos, llegaba donde un enfermo y ellos aprendían cómo Jesús tenía compasión de los enfermos.
Llegaban los fariseos y los saduceos con trampas para Jesús. Entonces los discípulos veían cómo Jesús aplicaba sabiduría para desmembrar las trampas que los religiosos llevaban en contra de Jesús, para acusarlo y para meterlo en problemas. Pero yo quiero compartir con ustedes lo que dice Marcos 6, 45, 53. Aquí se está hablando acerca de aquella experiencia donde Jesús acababa de multiplicar los panes y los peces, tú te recordarás. La Biblia dice que Jesús se fue a la montaña a orar y le dijo a sus discípulos que atravesaran el mar de Galilea. Entonces era de noche, Jesús se quedó orando y los discípulos iban remando en aquel mar. Y dice la Biblia de que vino una tempestad y que ellos empezaron a sentir que se hundían. Pero en medio de eso, vieron una figura que venía caminando sobre el agua. Entonces, en ese momento, en ese instante, los discípulos al ver aquella figura pensaron, es un fantasma. Entonces Él les dijo, no teman, soy yo. Pero lo que me llama a mí la atención es, primero, ¿por qué Jesús no se fue de una vez con los discípulos? Aquí en la porción que acabo de mencionar, tú lo puedes leer en casa, esa porción te dice ahí de que Jesús tenía la intención de pasar de largo cuando iba caminando. ¿Por qué Jesús lo quería hacer así? Porque lo que quería era que los discípulos experimentaran la realidad del Evangelio en medio de una dificultad. Tú a veces te puedes preguntar, Señor, pero ¿y por qué tú permites las pruebas? Señor, pero ¿y por qué tú permites que nosotros pasemos estas situaciones como las que estamos viviendo ahora? Y cuestionamos a Dios. Pero lo cierto es que a veces Dios permite que aparentemente estemos solos en medio de la tempestad, porque Él quiere que experimentemos el rescate que Él trae para nuestra vida. Cuando los discípulos escucharon las palabras de Jesús, vino Pedro y le dijo a Jesús, Jesús, Señor, Maestro, si eres tú, manda que yo vaya a ti. Y todos sabemos la historia. Pedro se levantó, salió de la barca y empezó a caminar sobre las aguas. Elizabeth, si no hubiera sido por ese evento que el mismo Jesús provocó, Pedro jamás hubiera experimentado caminar sobre las aguas. Amén. Amigo, tú que me escuchas, quiero decirte que si Dios está permitiendo esa situación que tú estás viviendo, es porque Dios quiere glorificarse en medio de tu enfermedad, en medio de tu problema económico, porque de otra manera el conocimiento no te va a servir. La experiencia es lo que tú y yo necesitamos para experimentar la salud, la sanidad de nuestro Dios, para experimentar la provisión de nuestro Dios. Dios permite esas situaciones para que lo conozcamos. Y es ahí donde se rompe la barrera del conocimiento para pasar a la experiencia. Pero hay otro elemento más. Hechos 5, 11, 16 dice, y un gran temor se apoderó de toda la iglesia y de todos los que se entraron o se enteraron de estos sucesos. Esta porción acá nos está hablando, Elizabeth, tú te recordarás de Ananías y Zafira, ¿sí? Sí. La historia todos la conocemos. Ananías y Zafira vendieron una herencia y la presentaron ante Pedro como que estaban donando el total de la venta. Había un engaño en lo que ellos estaban haciendo. Sus propósitos los podemos deducir y era simplemente como presentarse como grandes cristianos, ¿verdad? Aquella cuestión de el egocentrismo, la apariencia, exactamente, la apariencia religiosa. Pero hay un elemento importante aquí, Elizabeth, y vamos a definir esto. Cuando entró él
conocemos la historia que Pedro le dijo, ¿vendiste en tanto la heredad? Sí, la vendí en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué has osado mentirle al Espíritu Santo? La historia nos habla que cayó muerto, y aquí viene lo que quiero contar. Dice que habían unos jóvenes que levantaron aquel cuerpo y lo fueron a enterrar. Cuando vino la esposa, sucedió exactamente lo mismo. ¿Y quiénes venían entrando cuando aquella mujer había caído muerta? Los mismos jóvenes. Entonces, preguntémonos nosotros, ¿tú qué crees o qué tipo de vida crees tú que estos jóvenes llevaron después de esa experiencia? Wow, una vida santificada completamente. Exactamente. ¿Por qué? Porque tuvo que existir una experiencia para que realmente pudiera vivenciarse la realidad de la santidad de Dios en medio de su pueblo. Entonces, aquí, por eso es que habla que un gran temor se apoderó de toda la iglesia. Obviamente, era como decir, con las cosas de Dios no se puede jugar. Entonces, eso es importante, amada iglesia, amigo, tú que me escuchas. Eso es importante porque es necesario que nosotros, hoy en día, tengamos conciencia de lo que significa la santidad de Dios. Y eso no lo vamos a aprender por el conocimiento. Lo vamos a aprender en la medida que experimentemos lo que significa la santidad de Dios. Entonces, un cristiano que es lleno de experiencia, pero también, que es lleno de conocimiento, pero también tiene experiencia en Dios, es un cristiano que está preparado para poder alzar vuelo. Entonces, por eso es que este programa tiene como énfasis, tiene como propósito que como cristianos lleguemos a ese nivel de equilibrio para poder alzar nuestro vuelo en nuestra vida personal. Necesitamos conocimiento y necesitamos experiencia. Pero antes de continuar, porque yo sé que tú ya me hiciste una pregunta, antes de continuar, en cuanto a la experiencia y al conocimiento, creo que ahora como iglesia hemos cometido un gran error. ¿Tú qué piensas? ¿Tú crees que como iglesia estamos caminando en dirección al conocimiento nada más? ¿O crees tú que nos hemos enfocado en términos de solo experiencias? Creo que en este tiempo hay una división. Unos se han ido solamente por el conocimiento. Exacto. Y hay otros que solamente se han ido por la experiencia. Ambos están equivocados porque se necesita tener, como tú lo dices, el avión. Hay un equilibrio, entre ambas funciones. Entonces tienes que tener el conocimiento y la experiencia para poder trabajar o para poder desarrollar el plan de Dios que Dios tiene para tu vida, individualmente, ministerialmente. Creo que debemos de enfatizar en que nuestra vida debe de ser aprender a incursionar, aprender a conocer lo que Dios tiene para nosotros, la riqueza de la palabra y el conocimiento, pero también procurar que esa palabra se vuelva vívida en nosotros a través de las experiencias. Así es. De hecho, eso es lo que se ha dado, porque por un lado se van los que solamente son conocimiento, entonces caen en lo que Pablo decía, mucha letra mata. Pero también hay otros que se van solamente por el lado de la experiencia, entonces caen en emotividades y eso te lleva a que te salgas del marco conceptual que Dios nos dejó, que es la palabra de Dios. Lámpara es a nuestros pies la palabra de Dios. Así que en esta primera sección nosotros pues hemos considerado este elemento que es muy muy importante para la vida de todo cristiano. Pero ahora para pasar a la segunda pregunta que tú me hiciste, vamos a dejar a nivel de introducción para el segundo programa, porque lo que nos lleva a un verdadero discernimiento de lo que es la voluntad de Dios
para todo cristiano es lo que Jesús le respondió cuando le hicieron la siguiente pregunta. Llegaron los maestros de la ley y le hicieron la pregunta a Jesús: ¿cómo resumirías tú la ley y los profetas? Así que si tú quieres conocer la respuesta a esta pregunta, no te pierdas el segundo programa. Dios te bendiga. Bendiciones. Les invitamos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube y que pueda darle ahí, suscribirse y también haga share con sus amigos. También invitamos a que nos siga a través de nuestras redes sociales y pueda estar conectado con todo lo que estaremos haciendo a través de este programa. Yo no me aguanto por poder comenzar o estar en la segunda etapa de este programa, porque realmente he aprendido mucho. Yo sé que los que me están viendo también, y sé que esta secuencia de temas van a enriquecernos y van a hacernos crecer espiritualmente. Así de que bendiciones, gracias por estar siempre pendiente de este programa y les mandamos muchos saludos. Así es, un fuerte abrazo a todos y los esperamos para la segunda transmisión. Dios les bendiga a todos. Si este ministerio es de bendición para tu vida, puedes convertirte en un socio colaborador. Puedes hacerlo a través de la aplicación Cel al 321-315-4315. También puedes utilizar la aplicación Cash App al 321-315-4315. También puedes emitir un cheque a nombre de Restauración Orlando INC y puedes depositarlo a la cuenta del Banco Chase al número 5839 90 202.